Bueno, vamos a seguir con la segunda clase de la materia. Bueno, en esta clase vamos a empezar a profundizar un poquitito más, a introducir algunos conceptos nuevos y a repasar algunos conceptos que ya estuvieron viendo en el secundario y en el CBC. En particular, vamos a empezar con el concepto de energía, ¿sí? La idea de energía que tenemos, que es la que vienen ustedes viendo en física, es la capacidad de realizar trabajo, ¿sí? Esa idea está buena y es la que trabajaron ustedes, pero para un sistema químico la podemos mantener, pero básicamente nos conviene pensar a la energía química como la energía que está almacenada en un dado material. Y esa energía almacenada en el material la podemos descomponer en una energía potencial y una energía cinética, ¿sí? La energía potencial es la energía que está vinculada a cualquier tipo de interacción que tengamos en ese material. Vamos a entrar más en detalle en una próxima presentación. Tienen ahí representado en la diapositiva una curva de energía potencial de interacción entre dos átomos, ¿sí? Cualesquiera, pero en principio la energía potencial total en un sistema químico va a ser la resultante de todas las interacciones entre todos los átomos de un sistema, y sobre eso no vamos a trabajar hoy, ¿sí? Vamos así a trabajar a la energía cinética, que es la energía vinculada al movimiento de átomos y moléculas, ¿sí? Y es una energía que vamos a, adelantando un poquitito el resultado final de todo esto, vamos a ver al final que tiene que ver con la temperatura como su manifestación macroscópica. La energía cinética de una partícula está relacionada con su masa y su velocidad según la ecuación que tienen ahí en la transparencia, energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería la energía cinética de una partícula, por ejemplo, de un átomo en un determinado material. Pero un material macroscópico puede estar compuesto por muchísimos átomos, del orden de moles de átomos, que son 6,02 por 10 a la 23. Entonces tendríamos que sumar las energías cinéticas de todos los átomos para tener la energía cinética total de ese material, ¿sí? Eso vamos a ver en la presentación que sigue, cómo podemos trabajar con eso, a pesar de que no podemos saber las velocidades individuales y las energías cinéticas individuales de los átomos en un material, hay ciertas cosas que podemos hacer, y vamos a ver que podemos aprender un poquitito de esta relación entre energía cinética y temperatura trabajando sobre eso. Un concepto más que tiene que ver con que en química muchos materiales están compuestos por moléculas, y en los materiales que están compuestos por moléculas nos conviene pensar la energía cinética no tanto como la energía cinética de todos los átomos individuales sin considerar la existencia de moléculas, sino considerar que cada molécula puede tener una energía cinética que tiene que ver con su traslación como un todo, con su rotación como, también como un todo, y en movimientos internos de los átomos dentro de la molécula que se denominan vibraciones. Dentro de esas vibraciones tenemos vibraciones de diferentes tipos que pueden llegar a tener que ver, por ejemplo, con estirar un determinado enlace o con doblamientos de enlaces alrededor de un ángulo, ¿sí? Esos movimientos entonces de las moléculas los definimos como movimientos de traslación, de rotación y de vibración. Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar con un poquito de detalle el tema de la energía cinética, ¿sí? Y para empezar con este estudio de la energía cinética, nos conviene empezar con sistemas gaseosos, ¿sí? Nos conviene empezar con sistemas gaseosos porque los sistemas gaseosos son de alguna manera más simples que los otros estados de agregación. Y para los sistemas gaseosos hay una denominación de gas que se denomina gas ideal. No es un gas que se porta como yo quiero o que es como digamos la pareja ideal.
sino que este gas que denominamos ideal lo podemos mirar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, la perspectiva histórica o fenomenológica, que dice que un gas ideal debe satisfacer ciertas relaciones o ciertas ecuaciones que fueron encontrados de manera empírica haciendo medidas en muchos gases, en general a temperatura alta y presión baja. Y por otro lado, la segunda visión de gas ideal, que es una visión microscópica, que conecta con todo esto que estábamos viendo de energía potencial y energía cinética, que dice que un gas ideal es un gas que no tiene energía potencial, cuya energía potencial es cero, o lo que es lo mismo, es decir, que un gas ideal es un gas en el cual los átomos o las moléculas que lo componen no interactúan entre sí. Esto lo vamos a ver más en detalle al final de esta presentación, al principio de la que viene. Concentrémonos ahora un poquitito con la visión histórica fenomenológica. Esta visión histórica fenomenológica viene del siglo XVII con lo que se conoce como la ley de Boyle y Mariotte, que la encontraron en los años 1662 y 1676 respectivamente, y que dicen que para una dada masa de un gas a una dada temperatura, el producto presión por volumen es constante. Esto se representa gráficamente como lo tienen ahí en la transparencia, con esta forma gráfica de presión versus volumen, esta ecuación que me representa la dependencia de la presión con respecto al volumen, en la cual el producto es constante. Hay otras leyes que se denominan leyes de Charles y Gay-Lussac, porque las encontraron esos dos señores, que dicen que para una dada masa de gas y un dado volumen, la presión, el cociente presión sobre temperatura es constante y el cociente volumen sobre temperatura es constante cuando trabajamos a presión constante. Esto quizás se entiende mejor si lo miramos gráficamente. En el panel superior tenemos lo que vimos recién, la ley de Boyle y Mariotte, graficando presión versus volumen, y en los dos paneles de la izquierda y la derecha tenemos graficado la presión, el volumen en función de la temperatura y la presión en función de la temperatura, ¿sí? Entonces podemos ver que el volumen en función de la temperatura me da una línea recta y que cambia según a qué presión estamos trabajando, ¿sí? Todo esto se puede resumir de manera muy elegante y excelente en una única ecuación que satisfacen los gases ideales, que es presión por volumen igual a número de moles por una constante universal que se denomina R por la temperatura absoluta, ¿sí? Esta constante universal tiene el valor de 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Y vamos a ver más adelante que en algunas circunstancias conviene utilizarla en otras unidades, como por ejemplo Joule sobre Kelvin mol. Otra ley empírica es la ley de Dalton, que dice que la presión total es la suma de las presiones parciales cuando tenemos una mezcla de gases, donde la presión parcial se define como la presión total por la fracción molar de ese gas. Y la fracción molar, recuerden que es el número de moles de ese componente dividido el número de moles totales. Todo esto fue encontrado empíricamente. Y esto vale bastante bien a temperaturas altas y presiones bajas. Si estamos trabajando a presiones altas o a temperaturas bajas, o las dos cosas a la vez, los gases no satisfacen esta ecuación. Entonces, estas leyes no son en realidad leyes, sino más bien ecuaciones fenomenológicas que valen en esas condiciones, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito, la definición fenomenológica de gas ideal es la que dice que un gas es ideal si cumple la ecuación P por B igual a N por R por T. Eso sabemos que vale más o menos bien a temperatura alta y presión baja, ¿sí? El otro enfoque de los gases, basado en un análisis microscópico, es aquel que ya habíamos dicho, que nos dice que la única contribución a la energía de un gas que llamamos ideal es la energía cinética, ¿sí? Entonces estamos diciendo que la energía potencial es cero, que no hay interacciones,
Y por lo tanto, esta teoría se llama teoría cinética de los gases ideales y está basada en un análisis microscópico atómico molecular. Este mundo microscópico se puede unir al mundo macroscópico de lo empírico, de P por B igual a nRT, lo vamos a ver en la próxima presentación, y eso se hace con ciertas premisas que dicen que un gas ideal es un gas en el cual las moléculas son partículas puntuales de masa m, que se mueven al azar en todas las direcciones, chocando con las paredes del recipiente, y lo que es fundamental, que no interactúan entre sí, que tienen energía potencial nula. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar, esta visión microscópica, teórica del gas ideal, unida a la visión empírica, es muy potente porque es la que nos va a permitir en la próxima presentación hacer ese adelanto que les dije de ver que la energía cinética se manifiesta macroscópicamente en la temperatura absoluta. Entonces esto lo dejamos para la próxima y bueno, y con esto terminamos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima presentación. Chao.